Hola a todos, vamos a dar inicio a nuestra masterclass sobre los sesgos cognitivos. Tal vez para muchos de ustedes esta no es una palabra conocida, no tenemos claro el significado etimológico tanto de la palabra sesgo como de la palabra cognitivo. Entonces vamos a iniciar y sobre todo el objetivo de todo lo que desde la plataforma educativa de Noeva queremos transmitir para formar a las personas, para crear una nueva mentalidad, es entender que hay conceptos, sobre todo psicológicos, científicos, que tiene que ver con nuestra vida práctica, ¿sí? Porque sabiduría no es saber mucho, sino saber convertir en actos esto que sé, porque de nada vale saber mucho si yo no sé implementarlo en mi vida, si yo no sé generar resultados, dar frutos desde este nuevo conocimiento, desde esta nueva creencia. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de sesgos cognitivos. La palabra sesgos, yo creo que han escuchado el decir, antes de pasar como al significado más científico, sesgos cuando uno dice esta persona es muy sesgada, ¿sí? Es como que es muy cuadriculada, como que solamente le sirve su óptica de vista, como que corta lo que no le sirve. Cognitivo siempre se va a referir a la parte de la cognición. Cognición es conocimiento y conocimiento siempre se va a referir a esto que yo sé sobre algún tema específico o sobre alguna persona. Lo cognitivo en psicología se refiere a la parte de lo que nosotros contenemos en nuestro pensamiento, ¿sí? Este conocimiento que vamos adquiriendo a través de la vida, a través de la experiencia, que vamos archivando en nuestra memoria, en nuestras diferentes partes del subconsciente y que nos permiten ser personas que a partir de lo que nosotros ya sabemos, entendemos, comprendemos, conocemos, podemos usar nuestro piloto automático para actividades, por ejemplo, caminar. Tú no tienes que despertarte y pensar cómo es que se camina o todos los días aprender, pero hay otro tipo de información, sobre todo cuando nos exponemos a un nuevo aprendizaje, que sí requieren mayor concentración, que requieren utilizar más tu consciente prefrontal porque estás adquiriendo nueva información. Entonces lo cognitivo se va a referir a todo lo que contiene nuestra mente. Es distinto cerebro, distinto mente, distinto pensamiento. Cerebro como tal es el órgano en el cual nosotros archivamos la información y la procesamos. Sin embargo, hay muchos estudios científicos preciosos que han mostrado que nosotros tenemos también una huella de información en células de otros órganos, de otras partes, de otros tejidos que no son el cerebro. Entonces, al parecer, tenemos un cuerpo que es supremamente potente para almacenar esta información, ¿sí? Solamente que cuando hablamos ya de información en mente, no información biológica, que es como estas memorias en nuestras células, sino ya mente, tiene que ver con los pensamientos que nosotros almacenamos, que se pueden traducir en palabras. Ustedes ven que cuando uno está pensando es un diálogo interior que se verbaliza o se plasma en imágenes. Todo lo que nosotros procesamos a través del pensamiento o adquirimos a través del pensamiento, lo recibimos a través de una imagen o a través de palabras, ¿sí? Sonidos también, sonidos de palabras, sonidos no sé, naturales, de algo que sabemos qué significa qué es. Pero si yo escucho un sonido que no sé qué es, inmediatamente tengo como una alarma cognitiva porque voy a escuchar y voy a hacer lo siguiente. ¿Qué es eso? Porque no distingo el sonido. Pero si suena, por ejemplo, un pajarito, sí voy a decir, ah, es un pajarito porque tengo una información cognitiva frente a este sonido que estoy identificando. Entonces, básicamente esta palabra de sesgos cognitivos significa esta fusión de estos dos significados prácticos. Ahora, vamos a leer. Los sesgos cognitivos son los efectos psicológicos. Siempre que hablemos de la palabra psicología o psiquis o psicológico, es
la fusión de la dimensión mental y de la dimensión emocional. Cuando nosotros hablamos desde Nova Eva, desde la estructura del ser interior, hablamos de 5 dimensiones, empezando de adentro hacia afuera: dimensión espiritual, dimensión mental, dimensión emocional, dimensión física, dimensión relacional, ¿sí? Incluso hablamos de la física como físico-material y relacional como relacional social. Hoy no vamos a hacer una clase de 5 dimensiones de cada una de ellas, pero los que han estado en diferentes cursos o clases de Nova Eva saben la base que es este ser integrado por 5 dimensiones. Entonces, cuando hablamos del aspecto psicológico, estamos hablando de lo que sucede o lo que contiene o lo que se ejecuta desde la dimensión mental y desde la dimensión emocional. Bueno, entonces los sesgos cognitivos son los efectos psicológicos que nos llevan a interpretar la realidad. Son como filtros que vamos acumulando a través de las experiencias de vida, y estos filtros los aplicamos al percibir la realidad. Aunque son ayuda para que podamos procesar la información más rápidamente, pueden ocasionar, y lo hace con mucha frecuencia, errores de pensamiento, distorsionando la realidad, afectando toda nuestra vida. Voy a expresarlo con palabras. Yo creo que ustedes han visto los filtros de Instagram, ¿cierto? O Snapchat, o cantidad de filtros que se están usando para vernos con la piel más tersa, con los ojos más grandes, más simétricos, la nariz más respingada, filtros con maquillaje, filtros también charros que nos ponen más grandes los ojos, más grande la boca. Un filtro es algo que yo pongo para poder cambiar o matizar la imagen que estoy viendo o la imagen que estoy proyectando, ¿sí? Entonces vamos a pensar en los sesgos cognitivos como filtros, pero dentro de la categoría de Instagram, por decirlo así, de redes sociales, no como los filtros UV, por ejemplo, o como el filtro del protector solar que nosotros nos echamos, que es un filtro que se pone para poder evitar que los rayos de sol nos hagan un daño en la dermis, ¿sí? Tampoco son los tipos de filtros como cuando yo estoy filtrando café, ¿sí? Que lo paso por un colador donde unas partículas van a quedar y otras sustancias van a pasar a través del filtro. Vamos a pensar en filtros como los filtros de las redes sociales. Quiero que pienses en algo. Imagínate una foto tuya, ¿sí? Y ponle un filtro que te respingue la nariz, ponle otro filtro que te ponga bronceadita, ponle otro filtro que te ponga el pelo un poco más mono y un poco más voluminoso y más un peinado más elaborado. Después ponle un filtro que te suba las cejas y te disminuya los cachetes. Otro filtro que te ponga los labios más gruesos. Otro filtro que te ponga unas pequitas, ¿sí? Otro filtro que te ponga un maquillaje con un labial rojo, unas sombras fuertes. Otro filtro que te ponga un vestido de gala lleno de brillantes. Otro filtro que te haga parecer que estás en una fiesta, que te cambie el fondo, ¿sí? Otro filtro que te ponga más centímetros de altura, un poco más de senos. Piensa cuántos filtros hay y piensa qué va a pasar con esa imagen del inicio, que es la realidad, que fue la foto que te tomaste, con esa cantidad de filtros. Al final tú te vas a dar cuenta que la persona de la foto, que muy posiblemente te guste más, pero que la persona de la foto efectivamente no eres tú, ¿sí? De hecho, hay muchos estudios que muestran, hay muy modernos porque los filtros son realmente muy nuevos en psicología, que estos filtros están ayudando mucho en el tema de avanzar más rápidamente en patologías psicológicas donde hay dismorfia corporal, donde hay distorsión de la autoimagen, donde se incrementan muchísimo más las bajas autoestimas que llevan a patologías, que llevan a desprecio, que llevan incluso a suicidio, porque estos filtros nos están proyectando una imagen de lo que nosotros no somos, ¿sí? Entonces quiero que pienses en esto. Los sesgos cognitivos son como estos filtros que no se los aplicamos a una foto, sino que se los aplicamos a la razón. Entonces yo empiezo, pongo un filtro, ¿sí? Y veo la realidad a través de ese filtro, cambiándola un poco. Otro filtro, la cambio un poco más, otro filtro. Entonces los sesgos son como estos filtros.
Existen muchísimos sesgos, más de 50. De hecho, hay muchísimos más de 100 filtros porque hay otros que son como derivados. De hecho, todos los filtros o los sesgos cognitivos tienen mucho que ver los unos con los otros, ¿sí? Para hablar en psicología, para hablar de sesgos cognitivos, hablamos a veces de errores de pensamiento o distorsiones del pensamiento, ¿sí? Yo quiero que pensemos en los filtros. Pueden ser errores y lo natural es que se expresen como errores de pensamiento, ¿sí? Pero también quiero que lo pensemos, porque siempre me gusta ver la perspectiva de los pro y de los contra, y dentro de los pro es que es algo que el ser humano crea, el cerebro del ser humano crea para poder sobrevivir más rápido, ¿sí? Para poder interpretar más rápido algo y poder tomar acción y decisión más rápidamente. Es algo que al parecer se dio dentro de nuestras huellas neuronales para poder sobrevivir mucho más fácil, ¿sí? Entonces digamos que desde los pro de los sesgos cognitivos, lo primero que hay que decir es que todos los tenemos, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos sesgos cognitivos, sanos psicológicamente, no sanos psicológicamente, ¿sí? ¿Qué sucede? Que las personas que tienen una tendencia a patologías psicológicas como trastorno de ansiedad, como de una tendencia depresiva, como el trastorno narcisista, como el trastorno bipolar, etcétera, etcétera, trastornos de conducta alimentaria, suelen tener muchísima más cantidad de sesgos activos y, digamos, no solamente más cantidad que se aplica durante muchísimo más tiempo en el transcurso del día, sino que también, digamos, son muy aferrados como a ver la vida de esta manera, y al tener este aferro, pues es muy difícil que puedan ver que es un horror. Recuerden que uno de los principios desde lo ontológico, es que oncológico, lo ontológico de Noah Eva es que el ser humano, cuando no se conoce, vive de la interpretación. El ser humano, cuando no se conoce, es aferrado a lo que le ha dado la seguridad, a lo que le ha dado como la vida, y es muy difícil que cambie de pensamiento. Y lo que queremos nosotros es que logremos ver la verdad desde diferentes ángulos para poder tener una verdad completa, ¿sí? No hay verdades, digamos que hay una frase que dice, no hay verdades absolutas, no, la verdad es absoluta, ¿sí? No hay verdades parciales. Lo que pasa es que no todos tenemos acceso a la misma cantidad de verdad, o no todos tenemos acceso al mismo ángulo de perspectiva de esta verdad. Siempre pongo un ejemplo, ¿sí? Piensa en una casa. Entonces, yo estoy de frente a la casa, en la parte de frente de la casa, veo el portón principal, veo las ventanas, veo un balcón, ¿sí? La persona que está detrás no está viendo lo mismo, pero es la misma casa. Si yo me pongo a decir, la puerta es café y es grandísima, es una puerta doble y tiene un ventanal gigante con unas flores preciosas y tiene un balcón con una hamaca divina, ¿sí? Y la persona que está en la parte de atrás, que es como el jardín social, va a decir, no, el portón no, aquí no hay ningún portón de madera, hay un ventanal gigante y hay un asador y hay unas mesitas y hay una mesa de ping pong y hay un jacuzzi, y estas dos personas están viendo la misma casa desde diferentes ángulos. Ahora la persona que tiene la vista superior, ¿qué va a decir? Yo no estoy viendo ni lo uno ni lo otro, yo estoy viendo un montón de tejas organizadas, naranjaditas, y estas tres personas que tienen ángulos diferentes de la misma casa se van a poner a pelear, ¿sí? Tú estás diciendo mentiras, no. Y realmente la verdad es que la verdad es objetiva, inmutable, absoluta. Esto es una casa, pero los diferentes ángulos desde los que las personas lo perciben es lo que hace que se piense que son información contradictoria incluso, ¿sí? Y no es así. Entonces, partiendo de esto, la verdad sí es absoluta, sí, toda verdad es absoluta. Lo que no es absoluto es el ángulo del que yo lo estoy viendo. Esta es la base de los sesgos cognitivos, y de sanar digamos, este exceso de uso de sesgos cognitivos, porque siempre los vamos a usar. Pero si yo ya entiendo y me abro a decir, bueno, es que esto es una casa, yo lo que estoy viendo es real y tengo que ser consciente. Una persona sana va a ser muy objetiva en decir, si estoy viendo una puerta café, no va a poner en duda lo que está viendo de la realidad, pero va a tener una humildad para decir,
al que está diciendo que está viendo un montón de tejas naranjadas, no va a entrar en un debate que lo haría una persona que tiene sesgos muy activos en exceso, sino que va a decir, vení, yo quiero ver lo que tú estás viendo, y voy y subo y miro el otro que está viendo, porque tengo una inquietud en conocer la verdad absoluta, ¿sí? La verdad completa en la mayoría. Entonces, partimos de que lo primero que nos va a servir como elemento para decir, bueno, listo, tengo sesgos cognitivos, lo primero es que todos lo tenemos y los vas a tener toda la vida, pero que esta información de hoy nos va a permitir evitar usarlos en exceso, ¿sí? Nos va a permitir el beneficio de la duda propia, nos va a alivianar muchísimo la comunicación con las demás personas. Esto es de las cosas que más ayuda con la paz interior y con la comunión con los demás. ¿Listo? Vamos entonces a hablar, ya sabiendo qué son los sesgos cognitivos, que son estos filtros que yo le pongo a lo que veo para interpretar. Vamos a hablar de cuáles son los sesgos. ¿Qué hay? Pues, los principales, porque hay muchísimos, hay más de 100, pero voy a explicar los que son de uso más común, más frecuentes, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que entender para poder, digamos, enfrentar esta nueva información en nuestra vida es que todas las personas lo tienen. Entonces mi relación con el otro, muchas veces cuando yo veo que el otro está muy sesgado, sí, porque tú lo vas a ver en ti, pero también lo vas a ver en los otros, no se trata de coger con esta información y decirle al otro, tienes el sesgo de etiquetas, tienes el sesgo de conveniencia, tienes el sesgo del efecto halo. No, no se trata de coger con la información y con el nuevo aprendizaje que nosotros tenemos a tirárselo al otro en la cara, ni a creer que somos mejores que el otro porque tenemos este conocimiento. Pero sí es importante que lo llevemos a la práctica de nuestra vida, que se convierta en actos para que nos facilite las cosas. Bueno, vamos a hablar primero, para poder comprender cómo operan estos sesgos cognitivos en nuestra vida, de los planos existenciales. Algunos de ustedes que están en uno de los cursos ya saben esta información, pero hay otras personas que solamente están en esta clase, entonces las voy a explicar. El ser humano vive en 3 planos. Hagan de cuenta que son como 3 dimensiones, ¿sí? Ustedes han visto esas películas que dicen que pasan de una dimensión a otra y que pasan como los mundos paralelos. Hagan de cuenta que estos planos existenciales son como mundos paralelos, ¿sí? Estos planos son el ideal, la realidad y la verdad. Y están en este orden porque son en este orden, ¿sí? Lo primero que tengo que decir es que el ser humano naturalmente vive más en el plano del ideal y que nos cuesta demasiado aterrizar al plano de la realidad. Entonces voy a leer algunas descripciones y después procedo a explicar cuáles son esos 3 planos. El plano del ideal. El plano del ideal es sesgado, tiene expectativas irreales. La persona que vive en el plano del ideal tiene un ego 24/7, vive del ego. Tiene una exigencia desbordada a 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que es exigente 360 grados consigo mismo, con los demás, con Dios o con la fuerza superior, la fuente superior, las personas que se quejan constantemente de la vida. Una exigencia y como una personalidad de merecimiento, ¿sí? Son personas que viven en lo interpretativo. O sea, hay una cosa que es importante comprender. ¿Qué pasa cuando tú estás interpretando? ¿Sí? Yo creo que todos hemos escuchado decir no me interprete mal. ¿Sí? Cuando yo le digo a alguien no me interprete mal, le estoy diciendo, yo te estoy diciendo algo de buena intención y tú lo estás interpretando de la manera que no es. Los seres humanos espiritualmente y mentalmente estamos hechos para entender, no para interpretar. Siempre que hablamos de interpretación, estamos dando por hecho que estoy tratando de entender algo, pero que es difícil de entender. Si yo estoy interpretando la letra de una canción, es porque no es claro lo que esta canción está diciendo. Si yo estoy interpretando, cuando uno habla con una persona, me acuerdo mucho, estábamos en Japón, y en Japón ni siquiera hablan inglés, andan con unos aparaticos traduciendo, pero digamos que son hostiles con los latinos y no hablan ni siquiera inglés. Bueno, yo tengo el inglés de la supervivencia.
dónde es el baño, dónde hay que comer, y llamar a un número de emergencia. Literal, es el inglés de la supervivencia. Entonces tampoco haría mucho, pero en Japón ni siquiera se podía. Me perdí en Disney de Japón, yo no sé, en un parque que estábamos como parecido a Disney, no me acuerdo si era Disney, y empecé a preguntarle a personas en inglés y literal ni siquiera me paraban bolas. Después uno de los chicos muy amablemente trató de entenderme, pero no me entendía en inglés y era como que yo era hablándole con los gestos. Fue la experiencia más clara que tuve de la comunicación, de lo que era interpretar con alta dificultad. No es lo mismo yo interpretar de español con un inglés mal hablado a un japonés, ¿sí? No es lo mismo, porque además él me ponía el aparatico y como mi inglés no es muy bueno, el aparatico tampoco podía entender. O sea, fue una experiencia bastante complicada. Salí del paso porque llegó una persona y pudo hablarle mejor en inglés y ya el traductor pudo hacerlo. Pero no es lo mismo a que si yo me voy para Estados Unidos y con mi inglés medio me defiendo, y de pronto por el ser del mismo continente los gestos y la cultura es un poco más parecida, es mucho más fácil de interpretar, ¿sí? Ahora, si tengo una niña chiquita de 5 años que hablamos el mismo idioma, aunque todavía habla enredado, ¿sí? Va a ser mucho más fácil de interpretar. Entonces, hay niveles que dificultan la interpretación. Lo primero que te quiero decir es, el ser humano está hecho para entender, no para interpretar. Y una comunicación, una relación de pareja o una relación contigo mismo, donde tú todo el tiempo estés interpretando, interpretando, con estos sesgos es muy difícil, ¿sí? Entonces, en el plano del ideal se da que la persona vive interpretando, ¿sí? Por no decir empeliculándose. Bueno, dentro de este plano del ideal, el ser humano vive con frustración, es frustrante. ¿Por qué? Porque yo me estrello todos los días con entre el pensamiento de lo que debería ser, que ahorita lo comprendemos mejor, a con lo que es, ¿sí? Es subjetivo, está subjetivo. Cuando digo que es subjetivo es que está determinado por algo que no es específico, depende de los ojos que lo miran y se vive en la negación. ¿Qué es el plano del ideal? El plano del ideal todos lo construimos desde que somos pequeños. Empezamos a construirnos un mundo del debería, un mundo donde los papás del ideal son los que yo debería tener. Si yo tengo, por ejemplo, papás que son muy fuertes, muy exigentes, muy duros, no son cariñosos, lo más seguro es que yo me construya unos papás partiendo de la herida que son más tiernos, más comprensivos, más flexibles, ¿sí? También tienes un tú del ideal. Si el tú de la realidad no te gusta porque eres muy mediocre, procrastinas, eres desordenado, el del ideal es organizado y tú te comparas todos los días con este del ideal y eso es muy frustrante. ¿Por qué? Porque si el tú del ideal es súper disciplinado, súper organizado, tiene un temperamento súper estable, tiene la virtud de la templanza, entonces es capaz de mantener el cuerpo y el peso saludable porque va y entrena por la disciplina y no por la motivación, y sabe decirle que no a un postre porque ya se comió su porción, y sabe acostarse temprano. Y resulta que el tú de la realidad, eres un desastre en el tema de los hábitos, es muy frustrante porque todos los días, sobre todo en la noche y en la mañana, los primeros pensamientos de cuando nuestro subconsciente está despierto y los pensamientos antes de dormirnos tienden a ser culposos, debería, a recordar todo lo que no hicimos, todo lo que no somos, y es muy frustrante. También como se evidencia mucho este plano del ideal, sobre todo con las parejas. Las parejas peleamos siempre por lo mismo, ¿sí? Siempre cuento que a mí una de las cosas que me da como enojo de mi esposo es que es muy tranquilo. Entonces una vez nos quedamos en un viaje, nos cancelaron los tiquetes y yo en pandemia súper en película, y yo qué vamos a hacer si cierran la empresa, no vamos a volver al país, nos va a dar COVID, nos vamos a morir todos acá. Mi esposo es muy tranquilo, yo soy todo lo contrario y esa tranquilidad en algunas ocasiones me ha tranquilizado a mí, pero en otras ocasiones me da como ganas de sacudirlo y como decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, en el ideal, mi esposo no es tan tranquilo. ¿Por qué va a ser tan tranquilo? ¿Sí? Yo ya sé que es tranquilo. Cuando veo en la realidad, todos los días, cuando él expresa su tranquilidad, para bien o para mal, porque la tranquilidad es algo que en lo bueno es muy bueno, pero en lo malo no es adecuado, ¿sí? Cuando no es en lo adecuado, yo sigo esperando un esposo que no sea tranquilo. ¿De dónde me viene esto? Mi esposo del ideal es
un hombre que no es tan tranquilo, ¿sí? O tan detallista, ¿sí? Entonces digamos que todos tenemos un ideal y muchos de los conflictos relacionales que tenemos es porque comparamos constantemente a nuestra pareja con el avatar de esa dimensión del ideal que no es, y a nosotros mismos. Una persona que se mira todos los días al espejo y todos los días suspira y llora por los gordos que tiene, ¿sí? Se ve sus gorditos y quiere echarles tijera y como esa persona vive en el ideal. ¿Por qué? Porque el del ideal, la del ideal debería estar flaca, pero la realidad se mira al espejo y si no se baja del ideal, no va a ser capaz de comprender, de entender realmente la situación y la va a estar interpretando. ¿Y cómo la interpreta? Yo soy lo peor, se me dañó el metabolismo, es que nada me sirve, es que nunca soy capaz, es que si lo vuelvo a intentar no voy a ser capaz, me odio, todo me queda feo, ni maquillándome, ni arreglándome, pasa horas en el vestir, midiéndose todo, ¿sí? Es un sufrimiento, es un desgaste. Pero si la persona se para frente a la misma imagen con sus gorditos en el espejo y lo mira desde la realidad, va a decir, bueno, esta es la realidad. Soy consciente de cómo acumulé estos kilos. Soy consciente que me los disfruté, que comí lo que no era, soy consciente que estoy súper sedentaria, soy consciente que he estado muy estresada y que me han dicho que el cortisol ayuda a que se estimule la insulina poniéndome en un estado de aumento de grasa, no estoy durmiendo bien, eso también eleva el cortisol, soy consciente que en pandemia tuve mucho estrés, que trabajar desde casa me hizo estar más sedentario, soy consciente de que me he excedido en la cantidad de comida, que me he excedido en el licor. Lo miras de la realidad y lo primero es que se hace responsable, reconoce lo que está sucediendo y partiendo de eso dice, ah bueno, ya sé cómo se generó ese problema, por tanto ya sé cómo solucionarlo, soy consciente de que me toca tener acciones distintas a las que vengo teniendo porque si no, este va a seguir siendo el resultado. Entonces toma las decisiones y las acciones para poder salir, va y se matricula en un gimnasio, pide una cita donde un nutricionista, deja de comprar mecato, empieza a poner su alarma más temprano para acostarse más temprano, bueno, empieza a hacer unos cambios, solo desde la realidad, desde el ideal, pasa que las personas tienden al victimismo. La realidad, el plano de la realidad. El plano de la realidad es lo que es, ¿sí? Lo que es, la aceptación de lo que esto en el plano de la realidad empieza a aceptar. Entonces, ¿qué vemos en el plano de una persona, en el plano de la realidad? Es subjetivo objetivo. En la realidad todavía hay subjetividad, ¿sí? Porque aplicamos estos sesgos que ya vamos a hablar de ellos. Pero es más objetivo. O sea, empieza a darse ese tránsito, esa migración de ser subjetivo a ser más objetivo, concreto, conciso, realista. Es concreto, ¿sí? Concreto es, no, es que estoy con sobrepeso porque mi mamá, porque mi papá, porque mi mamá no me hace la coca, porque mi novio me trae mucha chocolatina. Eso es concreto. Estoy así porque no he sido capaz de decirle a mi novio que no me traiga más chocolatinas y que en vez de eso me traiga otro tipo de regalos que no sean comestibles. Estoy así porque tengo 20 y pico de años y dependo completamente de mi mamá, no sé ni siquiera calentarme una arepa, entonces mi mamá, con lo que me sirvan, me como porque no soy capaz de prepararlo, etc. Es concreto. Circunstancial. La realidad es circunstancial porque la realidad te va a hablar de las circunstancias que están y de cómo actúas tú frente a las circunstancias. Me explico. Una vez a mí me han atracado 2 veces en la vida. La primera vez que me atracaron, yo estaba en embarazo, estábamos en un bus, me bajé asustada del bus porque iban a atracar el bus y me bajé como con la adrenalina súper alterada porque pues iban a atracar y logramos como salvarnos y me dio por sacar el celular en pleno centro de Medellín, llamar a mi esposo a contarle que casi nos atracan y en el momento que lo llamo, el atracador me quitó el celular, me quitó el bolso y me quitó la bolsa que tenía. Mi reacción en ese momento, que tenía la adrenalina súper alta por el susto que ya acaba de pasar y por el embarazo, que normalmente el embarazo a mí me daba más enojo, mi reacción fue irme detrás del ladrón, quitarle el bolso, quitarle la bolsa y quedarme forcejeando el celular. O sea, imagínate cómo estaba de brava que le logré quitar el bolso, la bolsa y el celular. Cuando lo que recuerdo es que las personas que están alrededor, yo les decía, mira que me están atracando, ¿por qué no me ayudas? O sea, enojada también con los que están ahí mirando pleno centro de Medellín un fin de semana. Sí, y nada, cuando el ladrón me muestra una navaja
Y en ese momento yo caigo en cuenta de, ¡ah! Me están atracando y me voy a hacer matar. Fue una reacción completamente subconsciente. La segunda vez que me atracaron, era un niño chiquitico, por ahí de 8 añitos, muy delgado, desnutrido, con una botella de vidrio quebrada, y me dijo: Monita, entrégueme el anillo. Y él no me pidió una limosna, y yo cogí, metí la mano a sacar una limosna porque me dio mucho pesar, y me dio la argolla de matrimonio y me dijo: entrégueme el anillo. Entonces me lo quité, me puse a llorar y yo: niño, por favor no me atraques, es la argolla de matrimonio, por favor no me la robe, Me puse a llorar y a rogarle al ladroncito que no, y él me mostraba su botella de vidrio, se lo entregué, pasé la calle llorando, y cuando pasé la calle, literal, había un vigilante ahí. O sea, yo dije: no, o sea, si hubiera reaccionado, lo hubiera empujado, hubiera salido corriendo, había un vigilante que me defendiera. Pero miren las reacciones tan distintas en circunstancias similares, ¿sí? De hecho, me puse más hostil con quien más peligro corría, y con el que pude haberme defendido no me defendí. Entonces, cuando hablamos de la realidad circunstancial, es que tú puedes tener la misma circunstancia y reaccionar en tu realidad diferente, ¿sí? No podemos garantizar que siempre vamos a reaccionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy dependiente de las circunstancias. Los estados emocionales son muy circunstanciales también. Parcialmente sesgado, todavía hay sesgos, pero digamos que la persona ya está más abierta a ver, pongo un ejemplo: cuando uno pelea con el esposo, ¿sí? Entonces uno sabe que tiene la razón, uno defiende la razón, pero después te das cuenta que fue desproporcional el enojo. Sí, yo tengo la razón, pero te das cuenta que el otro también tenía razón, o sea, que eran información complementaria, no contradictoria, porque la verdad muchas veces desde esos ángulos es complementaria y no contradictoria, ¿sí? Entonces ahí es donde tú empiezas a ser menos sesgado, porque ya tienes la capacidad de reflexionar: a ver, esto que vi, que lo entendí de esta manera, resulta que ya me calmo, me tranquilizo, y ya lo puedo ver de otra, y ver con claridad mi parte, pero también puedo ver la parte de él. Puedo ver los errores del otro, pero también puedo ver mis errores, ¿sí? En la realidad ya hay mayor aceptación, y hay algo, y es que sucede que muchas veces en ese proceso de aceptar la realidad o bajar al plano de la realidad, conocer el plano de la realidad, hay veces que uno baja del ideal a la realidad en un proceso de sanación consciente, ¿sí? En una terapia, por ejemplo, o lo hacemos a través del conocimiento desde las 5 dimensiones, o que una circunstancia, un sufrimiento, es un batacazo de la vida que te baja, te tira desde el ideal y te obliga a caer a la realidad. Como cuando un novio le termina y se da cuenta que tenía otro, y uno dice: pero ¿cómo? Pues, ¿cómo así? Como que pues yo pensaba, tenía una vida, nos íbamos a casar, pues era mi vida. Cuando me doy cuenta que la persona tiene una doble moral, cae, ¿sí? Y ahí es que te empiezas a analizar y a ver esa relación desde otra perspectiva, a ver, ¿sabes qué? Sí, él era muy raro, los fines de semana no iba, ay, no me dejaba ver el celular nunca, y te empiezas como a ver como desde otro ángulo algo que tú vivías, pero que estaba sesgado. Entonces, la persona que entra en el plano de la realidad va a ser un proceso de ver desde otro ángulo. Esto puede generar un posible trastorno de adaptación y un bloqueo. El trastorno de adaptación, por ejemplo, las personas que nosotros ya lo hablábamos con la doctora Carolina, las personas que viven un duelo por la muerte de un familiar, el sufrimiento y las etapas, lo que conocemos como las etapas de duelo, son las etapas del trastorno de adaptación, que es adaptarnos a la nueva realidad. Dependiendo de las circunstancias y dependiendo de la fortaleza psicológica de la persona, hay personas que pueden tener un trastorno de adaptación por situaciones que son, pues por decir, perdí un semestre, ¿sí? O perdí una materia, o una amiga me dejó de hablar, situaciones que no son tan graves, y personas que pueden tener, no sé, una quiebra muy fuerte y no sufrir como con mucha intensidad este trastorno de adaptación, ¿sí? Porque recuerden que todo es circunstancial, dependiendo de quién soy yo y de cómo estoy yo, no somos los mismos siempre. Bueno, entonces el plano de la realidad es las cosas como son, mirarme al espejo y aceptar y decir: sí, tengo sobrepeso, sí, pero ya no me justifico, ya no pienso que es la tiroides, no es que cuál tiroides, como el meme, las empanadas, sí, es que estoy sedentario. Ya hay una conciencia y una aceptación, ya la puedo ver, sí, ya, por ejemplo, un ejercicio de realidad ideal en la pareja, sí. El esposo, distante, llega, se pega el celular, no habla casi,
¿Quieres comer? No, gracias, yo me lo preparo. Bueno, ve una actitud como distinta y distante en el esposo. La persona que viene en el ideal se va a armar la película. Seguro tiene otra, o es que ella no me quiere, y en vez de ir a preguntar, asume y empieza a hacer una pelea, a decirle, tú ya no me quieres, tú ya no me hablas, no me volviste a pedir comida, te la estás preparando tú, te mantienes pegado el celular, ya estás llegando más tarde, seguramente tienes otra, ¿sí? Pero la persona que empieza a vivir en la realidad, lo que va a hacer es, ve que efectivamente hay unos cambios, lo primero que va a hacer es que se va a analizar, a ver, y va a analizar el matrimonio y su relación. A ver, no es que llevamos 3 meses peleando, ¿sí? Y los hombres tienden a alejarse cuando ven como esa pelea y mi esposo es súper tranquilo y no le gustan las peleas y yo he estado como peleona. O puede que yo no esté peleona, sino que no. Es que la situación de salud de los papás lo tiene preocupado porque le va a tocar asumir el pago de la hospitalización y de los tratamientos. O sea, X o Y, ¿sí? Voy a poder analizar con mayor realismo porque el otro está así y me voy a acercar a mi esposo y le voy a decir, gordo, yo sé que no hemos estado bien, pero quiero saber qué te pasa. ¿Estás triste? ¿Estás enojado? Porque veo que estás más silencioso, que no me has vuelto a pedir que te haga la comida, veo que estás pasando más tiempo en el celular, eh, estás diferente, ¿qué es lo que pasa? Entonces la persona que es realista va a abarcar la situación de una manera muy distinta, va a tener ese interés por conocer cuál es la realidad, pero sobre todo, la realidad no siempre es la verdad. Sí, esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Bueno, la verdad es el máximo potencial de desarrollo del ser humano. Es benevolente, la verdad es benevolente, todo pasa para bien. En la verdad se da la aceptación y la acción, ¿sí? Eh, en la verdad somos creativos, usamos este poder de co-creación que uno piensa que el creativo es el que sabe hacer cosas muy lindas, dibujos muy lindos, tiene ideas muy fantásticas. No, todos somos creativos, es la capacidad de resolver un problema partiendo de un diagnóstico realista que yo haga. El que vive en la verdad o que quiere vivir en la verdad es humilde porque ya pasó ese proceso de humildad de la realidad, tiene un autoconcepto, una autoimagen y una autoestima veraces. O sea, veraces es que el realista, la autoestima, el autoconcepto, cojamos solamente el tema de la autoestima, en autoimagen, ¿sí? El realista va a decir, listo, estoy así. ¿Qué hay que hacer? Vamos al nutricionista. No le da miedo montarse a la báscula. ¿Por qué? Porque quiere conocer la realidad de cuántos kilos debe perder, ¿sí? No le gusta, no le gusta, pero lo enfrenta, ¿sí? Cuando desde la realidad se encamina a la verdad, su autoimagen, el de la verdad, la ve con esperanza. O sea, es capaz desde partiendo desde la realidad, porque miren, presten atención, no se puede pasar del plano del ideal al plano de la verdad, no se puede. Tienes que primero pasar por el plano de la realidad. Entonces, el que se queda solo en la realidad es el que va a decir, porque estamos llamados a vivir en el plano de la verdad, ni siquiera el plano de la realidad, que obvio es mucho mejor el plano de la realidad que el del ideal, sí, pero no estamos llamados para vivir en el plano de la realidad. El que se queda en la realidad es el que dice, se conforma, sí, listo, ya así estoy, bueno, esto es lo que me tocó aceptar, ¿qué hacemos? Pues regalemos toda la ropa y vamos por una talla más grande. Y ya, pues yo soy ansioso, soy comelón, pues así me tocó quedarme. Pero la persona que desde la realidad la acepta, se encamina hacia la verdad, es el que va a buscar cómo transformar. ¿Por qué? Porque reconoce que puede y va a buscar con humildad la ayuda que necesite. Bueno, esos son los planos existenciales. No vamos a hablar más de ellos en toda la clase, pero es importante que los tengan en cuenta porque uno de los síntomas de que vivimos en el plano del ideal es que tenemos muchos sesgos de los que ya vamos a explicar activos. La persona que vive en el ideal es una persona que va a terminar con muchas enfermedades, no solo físicas, sino psicológicas sobre todo. Por ejemplo, el plano del ideal es el que nos da la ansiedad. La ansiedad es, digamos, es una característica de la personalidad eh, en personas que tienen un IQ muy alto, que son superdotados, que tienen altas capacidades perceptivas, ¿sí?
pero se puede generar un trastorno de ansiedad, que es cuando va más allá y cuando yo no sé hacer una gestión emocional adecuada y coherente frente a la realidad que estoy viendo. Pero todas las personas que sufren ansiedad, que la ansiedad es como ir a una velocidad, mi mente va a una velocidad mayor que lo que mi cuerpo, que lo que mis palabras alcanzan a decir, un acelere interno, como una persona corriendo delante de uno, un procesamiento, un pensamiento, como el cerebro, ta, 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 siempre pensando información, produciendo información, adquiriendo información, necesidad de consumo, de comida, de consumo de placer. ¿Por qué? Porque busco compensar el cortisol elevado que tengo por el estrés que ocasiona el cuadro de ansiedad con dopamina, porque me estreso, ¿sí? La persona que es ansiosa, que es acelerada, que tiene una velocidad mental interior y un ruido mental, es una persona que percibe mucho, es muy sensible a lo que percibe y tiene un afán por procesar toda esa información. Pero son personas que tienen altas capacidades cognitivas, es un superpoder, ¿sí? Ahora, cuando se convierte en trastorno, cuando se convierte en algo patológico, cuando yo no uso esa velocidad, esa capacidad perceptiva para, digamos, mi profesión, para mi casa, sino que yo hago una mala gestión emocional de todo lo que está procesando mi pensamiento, cuando esto me domina. Ahora, hay trastorno, que ya es la persona que tiene, digamos, esto muy arraigado en su personalidad, pero puede manejarse supremamente bien, ¿sí? No podemos decir, se quita la ansiedad, te curas de la ansiedad, no, porque es que partiendo que en el origen no es malo, es un rasgo de la personalidad que es un superpoder, ¿sí? Ahora las personas, por ejemplo, que tienden a la depresión, son personas que son más profundas, más sensibles, más trascendentales, y por eso caen como en este extremo. Ya es distinto a tener un trastorno depresivo, o es natural que tú tengas una depresión si estás en un trastorno de adaptación, por ejemplo. Una de las fases es la depresión, ¿sí? Pero ya cuando esto se vuelve crónico, ya podemos hablar de una patología depresiva, una persona que es depresiva crónicamente, ¿sí? Entonces, en el IDEA se generan muchísimas patologías psiquiátricas, mm, porque la persona vive de los sesgos, o sea, se quedan altamente activos, que ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la invitación con esto de los planos existenciales? Mira, todos los días tú te despiertas, no sé, 5 o 6 de la mañana, 7 de la mañana, tú abres el ojo y tú estás en el ideal, ¿sí? Una persona que empiece un proceso de bajar a la realidad para encaminarse hacia la verdad, que no hable un ejemplo de la verdad, que es muy lindo, me gusta mucho este ejemplo. Cuando una mujer ve una prueba de embarazo positiva, esa es su realidad. La realidad objetiva es, en una prueba de embarazo hay 2 rayitas, ¿sí? Esa persona sabe que es una posibilidad porque tiene una vida sexual activa, ¿sí? Y se pone contenta y llama a su esposo y le cuenta, mira, me salió una prueba, sí, estoy embarazada, no sé qué. Ahora, esa persona sabe que en cualquier momento este bebé puede perderse, que los 3 primeros meses son vulnerables, que tiene que ir al médico a mirar si está bien, hacerse una ecografía. Y cualquier mujer sanamente en embarazo va a pensar, va a tener un leve temor o un temor natural de que mi bebé esté bien. ¿Por qué? Porque es objetivo y es realista que en el embarazo cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Cuando ya es patológico, cuando la mamá se mantiene mirando en Google, cuando tiene miedo, le da un ataque de pánico para irse a hacer una ecografía, cuando el bebé se deja mover un rato y ya quiere, sale corriendo para la clínica para que le hagan una ecografía, cuando ya se vuelve una cosa más allá de, ¿sí? Eh, la verdad de esta mamá que está viendo esta prueba de embarazo, esa mamá empieza con esa realidad que solamente son 2 rayitas y que ella sabe que faltan unos meses, pero ella empieza a tomar acciones y decisiones desde ya. Empieza a cuidarse más en la alimentación, va y empieza a comprar cositas de bebé, planea un baby shower, se acuesta más temprano. Sus acciones del presente, que es la realidad, cambian porque sabe que el potencial, el futuro, la verdad a la que está llamada, le va a transformar la vida y tiene ilusión con esa verdad. Hay algo que desde Nueva Dimensión Espiritual decimos, y es que la verdad es como nos ve Dios. Dios nos ve desde la verdad, el potencial. Tú te puedes ver desde la realidad, darte cuenta, soy un desastre, soy súper soberbio, soy desorganizada, soy procrastinadora, soy intemperante, tengo mal genio.
pero Dios te ve santo en el cielo, ¿sí? Dios tiene el potencial. Los que somos padres de niños chiquitos, vemos que, por ejemplo, cuando un hijo empieza a ver que es muy teso para las matemáticas, mira, es muy creativo, uno sueña como, puede ser ingeniero de diseño, puede ser médico, uno no se hace un proyecto ni una imposición, pero los papás empezamos a ver unas características donde proyectamos naturalmente algo grande en nuestros hijos, ¿sí? Es como nos ve Dios. Dios te ve completamente sano, porque te ve completamente salvo, ¿sí? La verdad es el plano donde deberíamos vivir, siempre en el potencial, desde la realidad. La verdad integra la realidad. El que vive en la verdad siempre es muy realista, ¿sí? Pero es un realista con esperanza, no con conformismo. ¿Listo? Entonces, vimos planos existenciales sabiendo que uno de los indicadores de que vives en el ideal es que tienes muchos sesgos de los que vamos a aplicar activos y que un ejercicio de empezar a combatir el ver la realidad como es y no desde los sesgos te va a ayudar demasiado a bajar de ese plano del ideal. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar en 2 diapositivas de los sesgos más comunes. Ya les dije, son más de 100, o sea, son más de 50, 70, pero con sus derivados son más de 100. Y ya les dije que los sesgos los tenemos todos, pero que también son llamados errores de pensamiento porque cuando se usan en exceso o en defecto, pues generan errores de interpretación y hacen que yo viva en el ideal que no es y genere muchos conflictos. En esos lentes que tiene este señor, que una persona sana se los pone y no podría ver. Bueno, sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio, ¿sí? Es este sesgo que nos lleva a buscar solo información que confirme lo que se piensa sobre algo. Por ejemplo, en la alimentación es impresionante ver cómo las diferentes, yo les digo, sectas alimentarias son una guerra. Entonces, veganos contra gente cetogénica, ketos contra gente vegetariana. Entonces, es una guerra casi sectaria. Literal, eso es como un dogma, como una religión. Entonces, el que está en su dieta cetogénica solamente publica, tiene un perfil donde tiene su nombre, ¿sí? Keto Alejo, por decir algo, ¿sí? Es un indicador del sesgo, marca su identidad y solamente publica estudios científicos que confirmen que la dieta cetogénica es la mejor. Y el que tiene el aferro por la dieta vegana va a tirar duro a todo lo que sea comer carne, comer grasa y va a etiquetar solamente estudios científicos que confirmen que el veganismo es lo mejor. Eso es un ejemplo de cómo se ve el sesgo confirmatorio. Cuando tú solamente estás abierto o investigas información que confirme lo que tú crees. Muchas veces, ¿qué pasa? Nos pasa algo. Sí, peleamos con el novio y nos pasa algo. Y vamos a buscar, dependiendo de si en mi novio la embarró, yo voy a buscar a la amiga que yo sé que mi novio le cae como mal o la amiga que siempre me da la razón. ¿Para qué? Para que me confirme que él está mal. Pero no me voy a buscar, por decir algo, a mi mamá, que es la que siempre me va a poner en la verdad y me va a decir las cosas como son de parte y parte, ¿sí? Entonces también se aplica en la vida buscar estas amistades que nos confirmen que tenemos la razón. El sesgo de etiquetado. Usar etiquetas, categorías o etiquetas categóricas, encasillar a los demás o a las circunstancias, ¿sí? Es una necesidad que tenemos nosotros para poder archivar información, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con las referencias. Cuando yo conozco a una Paula, inmediatamente mi subconsciente marca todas las Paulas y grabo el nombre de Paula, ¿sí? Las personas que tenemos malas memorias para los nombres tenemos dificultades porque no usamos esta referenciación, sino que tenemos otro tipo de referencias, ¿sí? Pero hay gente que es muy buena haciendo ese ejercicio. De la ley de etiquetas es el intento de nuestro cerebro de hacer esto. ¿Dónde almacena esta información? Ti, ¿sí? Pero cuando es sesgo, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo a alguien, lo veo gordito y luego comiéndose una hamburguesa y me siento, ¿sí? Y mi amiga me dice, mira, te presento a mi novio, no sé qué. Inmediatamente yo, tu novio el glotón, tu novio el gordito. Uno de los indicadores es que son personas, tengo un sesgo de etiquetas, por ejemplo, en el que, ¿te acuerdas de Carolina? ¿Cuál Carolina? La que era toda alborotada, ¿sí?
o referirme a alguien con quien tengo enojo, ¿sí? Es que este es mucho lo elevado, ¿sí? Entonces, cuando una persona utiliza mucho en su lenguaje un adjetivo calificativo, normalmente descalificativo, para referirse a alguien, ¿sí? Como meter a las personas en cajitas, ¿sí? Este es Carlos el tranquilo, este es Nico el veloz, el que maneja como animal de monte, ¿sí? Este es Pedro el mentiroso, ¿sí? Este es Pablo el creído. Entonces es como meter a las personas en cajitas y también a las circunstancias, ¿sí? Y los lugares que frecuentamos. Este es el restaurante maluco, ¿sí? Este es el restaurante caro. Entonces movernos mucho encasillando y etiquetando a las personas, ¿sí? ¿Qué es lo triste de este sesgo? Que si yo conocí a una persona que somos circunstanciales y cambiantes, pues transformantes siempre, evolutivos, la mayoría de las veces es a lo que estamos llamados, pero hay veces son procesos al contrario de evolutivo, la persona se retrocede. Si yo, por ejemplo, tengo una etiqueta y conocí, por ejemplo, a mi esposo, súper, les voy a decir el sesgo con el que tenía a mi esposo en cuanto a la alimentación, ¿sí? Marranín, ¿sí? ¿Por qué? Porque le encantaba la comida chatarra, las pizzas, los perros, la carne bajo el puente, ¿sí? Incluso yo le decía, tú te mantienes en modo Peppa Pig, ¿sí? Bueno, entonces lo tenía ahí, ¡tin! Pero resulta que él toma decisiones diferentes, cambia, ¿sí? Y empieza a entrenar, empieza a tomar jugo verde, empieza a pedir más ensaladas, pero yo no lo veo. Pero cuando se come la hamburguesa, ay, pero marranín, ¿sí? No soy capaz de ver las 50.000 ensaladas que ha comido y me quedo pegado de esa imagen. Entonces, ¿qué es lo triste de este sesgo? Que nos impide ver la evolución propia y la evolución del otro, porque también nosotros nos ponemos etiquetas. Estos sesgos los aplicamos no solo a los demás, sino a nosotros mismos también. El sesgo de los deberías, ¿sí? Es el pensamiento acusatorio, una exigencia 360 grados, exigencia versus excelencia. El pensamiento acusatorio de los deberías es 360, acuérdense que se aplica a mí, a Dios, a las circunstancias, a los demás. Entonces, debería, estoy haciendo algo y mi subconsciente, el sesgo se pone, sí, salí con mi esposo y se me pone él, deberías estar con tus hijos, llevan toda la semana solos, es viernes en la noche, uno terminó con la novia, estoy con mis hijos, deberías estar trabajando, esta semana te colgaste, aquí viendo una película de niños con crispetas, estoy estudiando, trabajando, escribiendo, ¿sí? Deberías organizar la cocina, por poner un ejemplo. Es una exigencia donde nunca es suficiente nada. Y aquí dice la exigencia versus la excelencia. Una persona muy exigente son las que más sacrifican la excelencia. Hay una frase que dice, el perfeccionismo es lo que más nos aleja de la perfección. Este es uno de los ejemplos de esto. El sesgo de pensamiento dicotómico, todo o nada, la polarización, ¿sí? Entonces, estoy haciendo una dieta súper juiciosa, voy súper bien lunes, miércoles, jueves, viernes, súper juicioso, pero el viernes alguien cumple años y yo digo, no, no voy a comer nada en ese cumpleaños, voy a comer antes porque leí las recomendaciones que dicen que en las fiestas estoy haciendo dieta, no me puedo ir con hambre porque si me voy a ir con hambre, como lo mejor, pero resulta que no tuvieron en cuenta que hay un motivo que es el apetito emocional por el que comemos, ¿sí? Entonces yo hoy empiezo a ver esa comida y empieza la gente, pero comete algo, no sé qué, ¿sí? Entonces ese día me tomo una Coca-Cola, pero bueno, Coca-Cola cero, ¿sí? Bueno, no fue tan grave. ¿Sí? Después me ofrecen un vinito, me tomo un vinito, ¿sí? Y bueno, no fue tan grave, no sé qué, 150 calorías, no pasa nada. Después un nachito con guacamole, un mordisquito y ya, todo nada, ¿sí? Pues ya que comamos, mañana ayuno, mañana entreno, mañana no sé qué, ¿sí? Al otro día me doy cuenta que me excedí demasiado, demasiado y ya entro en esa frustración de ya para qué, ya tiré todo, ya nada sirve y entro en modo comamos y vamos que mañana moriremos. O en las relaciones se ve mucho este sesgo todo nada, ¿ven? Estamos súper bien, si no la luna de miel, pongo mil fotos en redes sociales, amor de mi vida, ¿sí? Y tenemos una pelea, estamos todo mal, ya quito todas las fotos de redes sociales, esto se va a acabar. Es un sesgo que hace sufrir mucho. Las personas que
tienen este sesgo sufren mucho, son muy inestables en sostenerse en una decisión. Es uno de los sesgos que más nos dificulta hacer un cambio de hábitos saludables, porque nunca va a ser un proceso lineal. La personalización. Culparse y responsabilizarse a sí mismo por algo sucedido. Es un pensamiento que es como todo tiene que ver conmigo. Soy el centro de, ¿sí? Llega alguien enojado, ¿sí? Sí, ay, ¿yo qué le habré hecho? Seguramente vio las historias de redes sociales y se dio cuenta que yo estaba rumbeando anoche, ¿sí? O sea, es como la película de frente a lo que el otro hace, dice, piensa, tiene que ver conmigo. Es como un complejo de soy el centro del mundo. A veces positivo, otras veces negativo, porque también este sesgo se aplica como, ah, mira, la historia que puso seguramente me está tirando una indirecta a mí, ¿sí? O como, ay, me escribió súper querido, es que yo le gusto. Aplica para negativo o para positivo. El sesgo del obstáculo. Ver los retos como obstáculos y no como oportunidades para crecer y mejorar. Todos los procesos, una carrera, pongamos una carrera, si tú escoges medicina que te encanta, ¿sí? O derecho, cualquier cosa, tú vas a tener dificultades, vas a ver temas que no entiendas, muy posiblemente pierdas materias, muy posiblemente pierdas semestres, muy posiblemente te toque cancelar materias, es normal, ¿sí? Pero el que tiene sesgo del obstáculo es el que a la primera dificultad pierde una materia y ya no, es que yo no sirvo para ingeniería. Perdí una materia, ha ganado 3 semestres, todas las materias y perdió una y ya eso es un obstáculo para seguir avanzando, ¿sí? Otra persona que no tenga este sesgo, ¿qué va a hacer? Tiene una dificultad y más lo motiva. Las personas más exitosas no tienen este sesgo. ¿Por qué? Porque ven los retos como oportunidades. Es el pensamiento científico que es tan necesario a la hora de generar resultados, de fructificar, es el que hace que creo, Thomas Alva Edison, que dicen, no fracasé 10.000 veces, encontré 10.000 veces la manera de cómo no se hace un bombillo, bueno, algo así. Entonces es como ese pensamiento positivo frente al error. Si estás haciendo un cambio de hábitos y te descachaste un fin de semana completo, que eso vas a llegar, sí, qué embarrada. Ay, bueno, pero ¿sabes qué? Ya sé que es cómo me tengo que cuidar. Ya sé que, por ejemplo, el fin de semana me sirve un ayuno intermitente porque ya sé que en las cenas como más y como más tarde. Entonces, el viernes, el sábado y el domingo voy a hacer 2 comidas, no voy a hacer 3 porque eso me permite como aumentar un poquito más las calorías en la noche, ¿sí? Eh, eh, Quien tenga este sesgo va a decir, bueno, yo tengo entrenamiento de lunes a viernes, pero voy a entrenar también los sábados, o sea, toma decisiones proactivas, ve la dificultad que se presentó como una oportunidad de crecer. En esto es más los que tienen un pensamiento más estoicos, como más dados al esfuerzo, personas, yo tengo un alma muy estoica, nos gusta como el esfuerzo, nos gusta como los retos, pues digamos que solemos ser más como pensamiento creativo, como una dificultad, pero veo 1000 soluciones. El pensamiento científico, pensamiento de diseñador. Razonamiento emocional. Creer que la realidad es como me siento. Sentimiento, siento y miento. Pensamiento, pienso y miento. ¿Sí? Entonces, estoy triste y pienso que todos están tristes. Estoy súper feliz y pienso que todos están súper felices. Entonces, yo estoy súper feliz porque es un cumpleaños o porque es un viaje y estamos en un hotel 5 estrellas y de pronto uno de mis hijos está enojado. Y como yo estoy tan feliz, yo empiezo a criticarlo, pero como te enojas, estamos en una playa, malagradecido, pues resulta que él está peleando con su novia por WhatsApp, ¿sí? Y tiene tristeza porque es su sentimiento, pero yo pienso, incluso es impositivo, estamos felices todos porque estamos paseando, asumo que porque estamos paseando y yo estoy feliz, entonces todos tienen que estar felices, ¿sí? Es un sesgo que es muy impositivo. Descalificación, el sesgo de la descalificación suele ser 360 grados. Es la respuesta negativa frente al reconocimiento. Un ejemplo muy sencillo. Una amiga te ve y te dice, "Ay, ¿cómo estás de linda? Qué vestido tan hermoso, te queda divino. Ay, no, si vieras que me engordé un poquito en diciembre", ¿sí? Responder negativamente a un halago o algo positivo. Otro de los sesgos descalificativos es, ay, imagínate que me voy para Cancún, ¿sí? Sí,
Ay, la arena ya es raspa horrible las rodillas. A mí me gusta más Punta Cana porque el mar es más tranquilo, más transparente. Imagínate que en Cancún una vez hubo un tsunami y empiezo a contar la historia trágica. Yo tengo ese sesgo horrible. En estos días la doctora Caro me decía, me contó que le iban a operar de la nariz. A mí me operaron de la nariz en una primera cirugía, fue funcional, horrible, me pusieron unas mechas horribles, me pareció la experiencia más horrible. De hecho, después me arrepentí mucho porque yo para este dolor, para este sufrimiento hubiera aprovechado y me hubiera hecho la estética de una vez. Yo tenía una nariz horrible, nunca me gustó mi nariz, decía nariz de champiñón. Después volvieron y me salieron pólipos y otra vez me iba de cirugía y me iban a hacer pues como abrir pues un poco más la capacidad respiratoria. Esa vez ya dije, ah, no, ahora sí me voy a hacer la estética. Sí, súper, me fue súper bien. Cuando ella me cuenta que la van a operar y la cirugía ya no era estética sino funcional, se activa la memoria de mi cirugía funcional, inmediatamente le digo, te voy a operar un otorrino, sí, ay, te van a poner unas mechas, a uno le sacan esas mechas y uno siente que se las sacan del cerebro, es horrible, no sé qué. Las personas que tenemos este sesgo de descalificación es que a todo lo bueno le damos lo malo. Entonces es un sesgo que es como, sí, es una respuesta negativa frente a cualquier circunstancia positiva o neutra que nos propongan o incluso negativa. Bueno, aquí no tenemos una imagen porque tenemos una frase de Epicteto, una frase estoica de los estoicos. No son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión que tienen de ellas. ¿Sí? Epicteto, uno de los filósofos estoicos. Bueno, vamos a hablar de otros filtros. El filtro del pensamiento catastrófico. Frente a las posibilidades futuras, creer y sufrir por pensar que será la más trágica. Le tengo miedo a los aviones, vamos a viajar, el avión se va a caer. Está lloviendo, hay turbulencia, el avión se va a caer. ¿Sí? Me dicen, te encontramos una masita, hay que hacer una biopsia, sí, seguro tengo cáncer. Ya me voy a Google y encima tengo otros síntomas y no, tengo cáncer. ¿Sí? Como frente a las posibilidades, irse por el escenario más catastrófico. Magnificación. El sesgo de la exageración en los adjetivos calificativos, positivos o negativos, de las cosas. Puede ser también grandiosidad, ¿sí? Personas que no, eso es, te gusta algo, vas a un restaurante, eso es espectacular, es el mejor restaurante del mundo, tenés que ir, ¿sí? Para lo positivo, ¿sí? Para lo negativo, una exageración, eso es lo peor, son súper mala clase, se atienden mal. A eso se refiere este sesgo de la magnificación. El sesgo de la adivinación del futuro, ¿sí? Muy de las mamás. Predecir lo que va a suceder y tomar una decisión en el presente según lo que se asume. Y lo que se asume está determinado por las experiencias pasadas, ¿sí? Me voy para Estados Unidos, cojo un carro, me pierdo, ¿sí? Después vuelvo y me voy para Estados Unidos y como me perdí y me varé por las carreteras, entonces ya digo, no, alquilar carro es lo peor, ¿sí? Ya seguramente me voy a volver a perder, ¿no? Lo mejor es que cojamos vuelo, ¿sí? O sea, tomar siempre adivinando, asumiendo. Esto es muy evidente, si yo tuve una mala experiencia y me perdí, pues digamos que es muy natural que yo ya no quiera volver a Cajabro. Si voy por un lugar y me atracan, ya después yo voy a querer no ir a ese lugar, eso es natural. Pero hay información tan subconsciente y tan sutil, ¿sí? Que hace pues como que se adivine el futuro. En el aspecto positivo, este sesgo de adivinación es muy de las personas que somos prevenidas, ¿sí? Pongo un ejemplo. La primera vez que nos fuimos para Europa con los niños, lo primero que yo hice fue, bueno, la primera vez que fui con mi esposo, estaba en invierno, me pareció horrible, pensé que me iba a morir, literal no fui capaz de salir del hotel, era una escala de 3 días y no me importó ni 5 no salir porque yo soy súper intolerante al frío. Cuando ya estábamos poniendo el viaje con los niños, lo primero que yo hice, ni por el berraco, ¿cuáles son los meses más calientes? Literal, nos fuimos en mitad de año, en pleno verano. Sí, para mí fue espectacular, yo amo el calor, yo amo el sol, sí, mis hijos no tanto, pero fue, gracias a Dios, pues una muy buena experiencia. Lo primero que yo hice fue mirar la temperatura y empezar a empacar las maletas de acuerdo como al día, al tour, al clima,
¿sí? La ropa súper en orden, marcada con día, marcada con cada niño tenía su maleta para que la ropa la saquen en orden, teníamos otras maletas para almacenar la ropa sucia. Bueno, una persona en lo positivo precavido, este sesgo de adivinación, que no es sesgo, sino que nace o sus raíces en el ser una persona precavida, no está mal, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, yo asumo y, y empaco una maleta extra llena de bloqueadores, ¿sí? Llena de ropa extra y me complico el viaje porque los niños se van a ensuciar, se van a embarrar, porque nos vamos a insolar, nos vamos a quemar, entonces voy y compro un poco de ropa, que pasa mucho con las mamás, por ejemplo, cuando tienen hijos primerizos, que somos súper encartadas, van naciendo más hijos y nos vamos volviendo más prácticas, pero este sesgo hace que nos compliquemos mucho la vida. Tomemos decisiones hoy complicadas porque estamos asumiendo que el futuro es hostil, ¿sí? Este no es tanto como el de catastrofización, tiene que ver, ¿sí? También la adivinación del futuro es personas que, por ejemplo, en lo afectivo, hay una huella, mis papás se separaron, ¿sí? Yo me caso, primera pelea, seguro mi esposo me va a dejar. ¿Por qué? Porque subconscientemente está mi papá dejó a mi mamá, entonces más bien no me enamoro de ti, me divorcio preventivamente porque antes de que tú me dejes yo te dejo. Este sesgo hace mucho sufrimiento, genera mucho sufrimiento en las relaciones afectivas, ¿sí? Otra aplicación en el campo afectivo, tener una mala experiencia porque te metiste con la persona que no era o porque simplemente no se dieron las cosas, no están en su mejor momento y pensar ya todos los hombres, todas las mujeres, ¿sí? Y tomar decisiones de no volver a involucrar el corazón porque ya sé lo que me va a pasar. Pilas. Bueno, tener la razón. Exceso de valorización positiva frente al autoconcepto. Siempre tengo la razón. El saberlo todo. Es una actitud, genera una actitud a la defensiva. ¿Sí? Ustedes han visto personas que, sí, lo saberlo todo, esa es la palabra que más. O pelear y siempre tener la razón. Las personas que tienen este sesgo tienden a ser muy argumentativas y hablar para ganar, no para perdonar, para aliviar, para consensar, sino que son diálogos que tienden a ser muy tiranos. ¿Por qué? Porque yo quiero es ganar, ¿sí? Y si la persona está con una persona que tiene menor conocimiento, pues va a ganar siempre teniendo o no teniendo la razón. Por eso es un filtro. Puedo tenerla o no tenerla, ¿no? Otra de las manifestaciones de este sesgo es cuando las personas defienden algo sin saber, ¿sí? Sí, eso sí está ahí, yo lo vi, no sé qué, y va y no está. Entonces, prefieren decir que sí que decir, no sé, esperemos, miremos, ¿sí? Afirmar cosas sin tener la claridad de que son. Perdón la expresión que voy a usar. Se perratean mucho la palabra. ¿Por qué? Porque afirman cosas que no saben, pero prefieren decir, ah, no, no era así, pero son sí, sí es, ahí está, es que yo lo vi, no sé qué, ah, no, no era, ¿sí? Es un sesgo muy de las personas que son o somos muy soberbios. Sesgo de la lectura del pensamiento. Creer con certeza que sabemos lo que el otro piensa y siente. Nos hacemos una historia. El otro está empeliculado, ¿sí? Está enojado, es que yo sé, ya está triste, está deprimido, está enojado con el otro o qué está pasando mucho en redes sociales, ¿sí? Uno ve que Pepito escribe, el otro escribe, mira, quitaron las fotos, seguramente pelearon, seguramente terminaron, ¿sí? Atar cabos, este sesgo lleva mucho a que atemos cabos y con los cabos que atamos, pues nos hacemos una idea de las circunstancias y lo peor es que la persona que tiene este sesgo normalmente comunica historias que no sucedieron, pero que en su cabeza sí sucedieron, ¿sí? O sea, chismositos. Hubiera, el sesgo del hubiera, una orientación al arrepentimiento y a la culpa, ir al pasado y sobrepensar lo que pude hacer, vivir a destiempo y con nostalgia. Hay un meme que dice, cuando se me ocurre algo buenísimo para responder en la pelea, pero la pelea fue hace 3 meses, ¿sí? Devolverte a, hubiera dicho esto, sí, hubiera hecho esto, o no sé,
tuvo una quiebra y querer como una tentación de devolver el tiempo para haberlo evitado, es un sesgo que genera mucho sufrimiento, mucha nostalgia y que sobre todo nos impide vivir mucho en el tiempo presente, porque la persona está en el pasado y se está perdiendo el presente. ¿Sí? Lo mejor para este sesgo es, si tienes esa tendencia a ir al pasado, a sentir nostalgia, a mirar fotos, a arrepentirte, a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hice esto? Pilas, porque te estás perdiendo, o sea, estás generando el mismo error del pasado, pero ya lo estás generando en el presente. Sobregeneralización. Siempre todo, nunca nada, jamás. Crear un principio universal a partir de una circunstancia particular. ¿Sí? Vuelvo y pongo el ejemplo. Me fue mal en el amor con 3 novios porque tenía una tendencia a buscar los novios en rumba, no en un contexto saludable. Ya creo un principio. Todos los hombres son malos. ¿Sí? Siempre. Tú siempre me dejas en azulito. No, a ver, ¿sí? Siempre no. O sea, ese sesgo hace muy pesada la comunicación. Crear un principio universal a partir de una circunstancia particular, ¿sí? Cojo una circunstancia que me pasó a mí, por ejemplo, eh, no sé, emprendo en un negocio, esto pasa mucho, un negocio de redes, ¿sí? No me fue bien porque no trabajé, los negocios son lo peor. Entonces, un sesgo que genera mucho juicio, hace muy, muy pesada la comunicación. El sesgo del interés personal o beneficio propio. Este sesgo se expresa de la siguiente manera. Nuestros fracasos son por las circunstancias o por la culpa de otro, pero nuestros éxitos o nuestros aciertos son por nuestras capacidades. A la persona que le va mal, que es un comportamiento muy infantil, le va mal, se quebra en una empresa porque todos los otros tuvieron la culpa, me engañaron, me tumbaron, el mercado se dañó, el presidente, el clima, ¿sí? Pero tengo un montón de negocio y me fue bien, es que yo soy súper teso y cuenta la historia muy heroicamente. Bueno, hay otros sesgos que no están, como les dije, pues si hiciéramos sesgos, sería una presentación bastante larga, pero estos son los más comunes con ejemplos muy aterrizados a la vida cotidiana. Aquí tengo otros sesgos de los que quiero como hacer una mención. El efecto halo, que es el quedarte con la primera impresión. Un halo, si esa persona la conociste un día enojada, porque ese día llegó enojada, y tú te quedas pensando que esa persona siempre está enojada, es que es súper enojada. Esta se mezcla con el sesgo de etiqueta. Información oculta, ¿sí? Si no lo veo, no va a pasar, ¿sí? Gente que, ay, no me cuente eso, ¿qué? Sí, les voy a contar una experiencia personal, porque yo tenía pues mucho ese sesgo frente a cosas, porque ese sesgo lo aplicamos a cosas que nos dan miedo. Cuando yo me casé, le tenía muchísimo miedo a enviudar. Mi esposo se enfermaba mucho y siempre que le tocaba ir a la clínica yo pensaba, ya se va a morir, ya voy a enviudar, yo no sé por qué tenía pues como ese trauma con eso. Pero era una cosa que era, o sea, una época en la que el pensamiento era pensamiento catastrófico además. Muchos sesgos, yo tenía muchos sesgos, de verdad, se los conozco todos íntima y personalmente. Y les puedo decir, uno puede vivir diferente desde la conciencia, súper diferente, súper libre, súper realista, súper aterrizado. Aunque esté la tentación, pero no en proporciones, yo digo, ha mejorado, gracias a Dios, un 80%. Entonces, frente al pensamiento de la vida, es que era muy difícil para mí pensar en la muerte, me daba pánico, o sea, los hijos, cualquier cosa. Un día me compré un libro de una santa que me encanta, era mamá de 8 hijos, yo no conocía su historia, solamente sabía que era una santa, que había sido fundadora, una mujer que hizo muchas cosas pues como en la sociedad y que era mamá de 8 hijos. Entonces, a mí siempre me gusta coger un libro, mirar el índice, cuando compro un libro siempre miro el índice y me voy a los temas que más me gustan. O me gustan mucho libros espirituales, abrir al azar. Este libro no mira el índice, sino que abrí al azar y preciso me abren la hoja cuando era el diario de esta santa, cuando ella está contando en ese diario que se muere su esposo y que queda viudo, que queda viuda. Yo leí los 3 primeros renglones y cerré el libro empanicada, ¿sí? Y lo guardé y nunca más ya dije, no quiero leer este libro. ¿Por qué? Si oculto la información, no me siento amenazada,
como si Dios me estuviera queriendo decir que entonces yo voy a envidiar. Es porque este sesgo genera mucho sufrimiento porque hace pensar que lo que el otro te está contando, que la noticia que te están mandando, que lo que tú estás leyendo te va a pasar. Tiene mucho que ver con un espíritu supersticioso, ¿sí? Falso, bueno, eso ya pasó, gracias a Dios. Falso consenso es asumir que puedo decidir por el grupo, ¿sí? ¿Quieren agüita? Las personas que hablan en plural, ¿sí? ¿Quieren agüita? No, así estamos bien. Esto se puede dar en parejas también, ¿sí? Asumir, ya te pedí esto, en parejas muy dominantes. Asumir que el otro está pensando lo mismo que yo, entonces yo respondo por un grupo colectivamente. Esto tiene mucho que ver con personas que tienen un ego muy grande y que disminuyen al otro. Esto, por ejemplo, lo tienen mucho los narcisos. El sesgo del enmarcado. Este sesgo tiene mucho los números. Entonces, por ejemplo, pensar que si a mí me dicen que tengo 90% de probabilidades de ganar, ¿sí? Si a mí me dicen, tengo 90% de probabilidades de ganar, pero tienes 10% de probabilidades de perder, la información es la misma, ¿sí? Pero yo voy a inclinarme por el 90% de probabilidades de ganar, ¿sí? Que tiene mucho que ver con estos precios que nos gusta más, el valor que más nos convenga, pero la información es la misma y el marketing juega mucho con nosotros con este sesgo. Bueno, hay muchos más sesgos, estos son los más comunes dentro de la realidad del ser humano. ¿Qué es lo importante? Que tú los conozcas y los empieces a detectar y los empieces a combatir. De hecho, el ejercicio es bacanísimo. Conocerlos, apúntenlos, concientícenlos y verá que la vida les cambia. No es una cosa de la noche a la mañana, porque esto está muy anclado en el piloto automático. Son automáticos y son inconscientes, pero ya tú lo sabes, ya los vas a hacer más conscientes y los vas a poder administrar y los vas a poder usar para bien, porque lastimosamente siempre lo tenemos. No es posible que una persona nunca tenga sesgos, no. Una persona sana es una persona que los va a detectar y los va a combatir. Terminamos entonces viendo cómo pueden afectar estos sesgos cognitivos, mis 5 dimensiones: mental, emocional, espiritual, relacionales que hablamos, y mi vida, ¿sí? Las conclusiones más importantes. Si se viven inconsciente y automáticamente y no se reconocen ni se combaten por ver la realidad objetivamente, entendiendo y comprendiendo y no interpretando, nos llevan a vivir frustrados en el ideal, ocasionando mala calidad de los vínculos y relaciones y afectos, ¿sí? Autoestima, autoconcepto y autoimagen negativas y distorsionadas, trastornos y patologías psicológicas, y crear círculos viciosos en vez de círculos virtuosos, ¿sí? La mala calidad de los vínculos relacionales y afectivos. Una cosa es mi vida social, una cosa es mi vida relacional y otra cosa son los vínculos afectivos. Mi vida social son todas las personas que yo sigo en Instagram y que me siguen en Instagram. Mi vida relacional son todas las personas con las que tengo relación, mis compañeros de trabajo, porque me veo con ellos, mi equipo de liderazgo, mi familia, mi familia primaria, mi familia extendida. Pero los vínculos afectivos son con, tú tienes un primo, hay una relación, sí son primos, pero no hay vínculo. ¿Por qué? Porque se ven solamente cuando se encuentran en la casa de la abuelita, ¿sí? Entonces son como los niveles de intensidad. Entonces genera tener los sesgos una mala calidad del vínculo, sobre todo en el campo afectivo, ¿sí? Porque si eres muy sesgado nunca ves la realidad, ni la de tu esposo, ni la de tus hijos. Y una de las cosas más tristes en esto es que hay personas que, por ejemplo, cuando enviudan, ¿sí? Y se dan cuenta que tenían un matrimonio muy conflictivo. Y cuando enviudan, empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo fui tan feliz. ¿Sabes qué? O sea, el batacazo, que la realidad se baja de un batacazo, de un proceso consciente de transformación, bajan a la realidad y la pueden ver. Y como que yo como viví de bueno y porque nunca lo disfruté, y genera demasiada culpa. Una autoestima, autoconcepto de autoimagen negativas y distorsionadas, ¿sí? Quien tiene los filtros va a tener un autoconcepto muy egocéntrico, muy egoico,
de supremacía, de soy muy teso, nunca nadie le da la talla, o de una baja autoestima, por ejemplo, soy lo peor, no puede verse como es, no explota su máximo potencial, o frente al sesgo catastrófico, por ejemplo, no corren riesgos porque siempre va a pasar lo peor y se quedan sin saber cuán exitosos, fructíferos pudieron ser porque les pudo el sesgo del negativismo, de la catastrofización, por ejemplo. Genera trastornos y patologías psicológicas como la ansiedad, como la depresión, como el narcisismo, como la bipolaridad, trastornos de conducta alimentaria, ¿sí? Cuando estos sesgos son muy dominantes, 24/7, las malas crianzas afectan mucho que se generen estos trastornos. Me explico, una persona, por ejemplo, una mamá que tenga el sesgo de la catastrofización, va a tener miedo a todo y ese miedo lo va a transmitir a sus hijos. ¿Cómo van a ser esos hijos? Con una ansiedad y un estrés de vivir en el mundo hostil, cortisol elevado, ¿sí? Una mamá que tenga muchos sesgos negativos, de juicios, de etiquetas, es una mamá que va a generar un hijo depresivo, ¿sí? Porque todos son malos, estoy sola en el mundo, va a generar un hijo con muchísimas heridas. Entonces, no solo los papás, nosotros mismos, por épocas podemos persistir. Yo no sé si ustedes han visto que hay gente que termina una relación y le fue mal en el amor, entre comillas. eh, pues digo entre comillas porque es que tengas una mala experiencia no significa que te vaya mal en el amor, porque muchas veces esas experiencias afectivas no son amor. Una persona que se meta con una persona casada, honestamente, ¿qué va a venir a llorar si empezó en un mal contexto? ¿Qué podía esperar? ¿Sí? No hay una capacidad de ver la realidad. Nosotros mismos nos podemos generar trastornos por evadir. Una persona que evada la realidad, un proceso de sanación interno, va a empezar a manifestar una ansiedad como un mecanismo del cuerpo, de la mente subconsciente, queriendo ponerte sobre el escritorio algo que tienes que ver, pero no ves, ¿sí? Crear círculos viciosos en vez de círculos virtuosos. Círculos viciosos de vicios, virtuosos de virtudes. Cuando yo empiezo a combatir estos sesgos cognitivos, solamente lo puedo hacer a través de desarrollar virtudes. Por ejemplo, el que tenga el sesgo de la etiqueta. ¿Sí? Oíme, hasta si es mucho lo pelota. La virtud de la prudencia. ¿Sí? El que tenga el sesgo del efecto halo. ¿Sí? De que conoce a alguien y ya le pone una etiqueta y ya este es como es. ¿Sí? ¿Sabes qué? Voy a conocer a esa persona. Y en vez de brujearle las redes sociales para confirmar lo que yo creo, voy a empezar a mirar las redes sociales y a mirar, ve, tiene un perrito, tiene una familia, ¿sí? O sea, empezar a mirar la información desde otra manera, empezar a ver cómo las personas se transforman, cómo me transformo yo mismo en un proceso, por ejemplo, de cambio de hábitos que no es lineal, que hay semanas que son muy buenas y otras semanas donde pasas una racha de 4 o 5 días que no fuiste capaz con, por ejemplo, en un déficit calórico con cumplirlo, no pasa nada porque es un proceso en el que tu mínimo para una pérdida de grasa de 10 kilos, tú debes pensar en un año, ¿sí? ¿Por qué? Tú puedes bajar esos 10 kilos en 3 meses, sí, y hasta en menos, irresponsablemente hasta en menos. Pero si no te transformas, y eso solamente sea en ciclos de un año, una persona que logra mantener los hábitos saludables de alimentación, de entrenamiento físico durante un año, créeme que no vas a sostener la pérdida de esos 10 kilos. Entonces, los sesgos nos llevan a vivir en círculos viciosos, porque entonces el que tiene el todo nada, imagínese usted hacer un cambio de hábitos de alimentación para perder grasa con un sesgo de todo nada, pues muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiras la dieta todos los días al más mínimo error. Entonces es importante que nosotros veamos cuáles son las consecuencias de afectación de estos sesgos, pero que también veamos con muchísima esperanza que, digamos, la terapia para que no nos afecten, no, te van a afectar siempre. La terapia cognitivo-conductual los trabaja mucho para llevarlos a un equilibrio, ¿sí? Y un conductista, un terapeuta conductista, nosotros, nuestra formación y la metodología de Nova Eva es cognitiva conductual, va mucho a transformar el pensamiento, el ángulo de perspectiva, a mostrarte la realidad desde otro ángulo, ¿sí? Un poco confrontativa.
retroalimentativa también. Pero es como, bueno, esto vamos a mirar si esto es algo del ideal y no es real o es algo de la realidad, y partiendo de la realidad, sí, que nuestro asiente baje la realidad, cómo vamos a encaminarnos hacia esa verdad que es el potencial. Así pues que muchísimo ánimo, no dejar que estos sesgos cognitivos dominen cómo nosotros estamos viendo nuestra vida, no ver la realidad distorsionada, quitarnos estas gafas, estos filtros, no solamente para nosotros mismos, sino para los demás. Y créanme que la vida mejora demasiado cuando tú tienes el deseo profundo de ver la realidad para poder encaminarte hacia tu verdad, que es tu potencial. Bueno, terminamos esta masterclass. Nos vemos en los ciclos. Vamos a tener ciclos de diferentes temas. Por ejemplo, ahorita estamos empezando un ciclo de salud mental y salud emocional, como salud psicológica. Esto hace parte de esto. También tendremos ciclos de dimensión física, ciclos de pérdida de grasa, tendremos ciclos de aumento de masa muscular, ciclos de nutrición infantil, ciclos de salud femenina, bueno, diferentes temas de interés que hacen parte de la plataforma educativa. Nosotros tenemos microcursos. Ahorita estamos llevando un microcurso de orden, planeación y hábitos, que parte del conocimiento interior para poder conociéndome, organizarme interiormente y poder llegar a plasmar en una capacidad de planeación para poder organizar mi vida e implementar hábitos saludables. Ese es un microcurso. Tenemos un programa intermedio, que ya es programa porque es en práctica, siempre cada año, que se llama FIAT, que es formación e implementación de hábitos para tu transformación, enfocado en hábitos saludables para mejorar la composición corporal, la salud. También tiene muchos aspectos psicológicos. Es un programa que ya dura 3 meses, que se vive en una comunidad virtual de apoyo, porque el programa de este año va a ser muy, muy especial. Tenemos un protocolo nuevo, espectacular. Yo sé que les va a encantar muchísimo. Tenemos otros microcursos, cursos intermedios. Estamos preparando para el 2024 empezar nuestro diplomado sobre ti mismo, que ya es algo que va a durar, no sabemos si 6 meses en un intensivo o lo hagamos un poco más suave con duración de 1 año. Y están estas masterclass que son por ciclos, pero que una masterclass que tú veas independiente, si no veas todo el ciclo, sino que solamente ves esa masterclass, no quedas perdido en el tiempo, ¿sí? O sea, son clases en ciclos, pero no son secuenciales que tú no entiendas si ingresas a una y no ingresas a las demás, ¿sí? El objetivo que tenemos nosotros es que cada clase, aunque pertenezca a un ciclo de otras clases, que en su contexto obviamente el tema se entiende mejor o los temas se entienden mejor, pero que si alguien solamente ve esa clase pueda llevar su mensaje práctico para su vida. Feliz noche, Dios los bendiga.